Imagina que Dios te habla, no en un sueño confuso, no a través de otra persona, directamente, sin intermediarios, su voz clara, potente, imposible de ignorar. Ahora imagina que lo que te pide es lo último que esperarías escuchar de Él. No te pide que construyas un arca, no te pide que liberes a un pueblo, no te pide que enfrentes a un gigante. Te pide que te cases con una prostituta, no una mujer con un pasado difícil que ya cambió su vida. No una mujer arrepentida que busca una segunda oportunidad. No, una mujer que va a seguir siéndote infiel. Una mujer que va a abandonarte. Una mujer que va a humillarte delante de todos. Y Dios lo sabe, y aún así te lo pide. ¿Qué harías tú? Porque eso es exactamente lo que le pasó a un hombre llamado Oseas. Y lo que viene después es una de las historias más brutales, más dolorosas y más hermosas que jamás se hayan contado. Si crees que ya conoces esta historia, te aseguro que no la conoces como te la voy a contar hoy. Quédate hasta el final porque el desenlace va a cambiar la forma en que entiendes el amor para siempre. Vamos al principio. Estamos en el reino del norte de Israel, siglo VIII a.C., un tiempo que por fuera parece próspero. El rey Jeroboam II ha expandido las fronteras. El comercio fluye, hay riqueza, hay construcción, las ciudades crecen, pero por dentro Israel se pudre. La corrupción devora cada institución. Los sacerdotes engañan al pueblo. Los jueces venden sentencias al mejor postor. Los ricos aplastan a los pobres sin una gota de vergüenza. Y lo peor de todo, el pueblo que fue elegido por Dios, el pueblo que hizo un pacto sagrado con el Todopoderoso, ese pueblo ahora se arrodilla ante ídolos de madera y piedra. Baal, Asera, dioses falsos de las naciones vecinas. Israel no solo desobedece a Dios, Israel le es infiel, como una esposa que abandona a su esposo para irse con otros hombres. Y es precisamente esa imagen la que Dios va a usar para despertar a su pueblo. Pero no con un sermón, no con una lista de reglas, no con amenazas escritas en tablas de piedra, con una vida real, con un matrimonio real, con un corazón destrozado de verdad. Oseas era un profeta, un hombre dedicado a Dios desde su juventud, un hombre justo, recto, respetado en su comunidad. El tipo de hombre que cualquier padre querría para su hija, el tipo de hombre que vivía cada día intentando honrar a su Creador. Y un día la palabra de Dios llegó a él: ve, toma por esposa a una mujer promiscua y ten con ella hijos de promiscuidad, porque esta tierra se ha prostituido por completo apartándose del Señor. Oseas capítulo 1 versículo 2. Detente un momento y procesa esas palabras. Dios, el Dios santo, el Dios puro, el Dios que aborrece el pecado, le está ordenando a su profeta que se case con una mujer de la calle. Y no solo eso, le está diciendo por adelantado que esa mujer le va a ser infiel, que los hijos que van a nacer quizás ni siquiera sean suyos, que su matrimonio va a ser un desastre público, porque Dios quería que Oseas sintiera en su propia carne lo que él sentía. Dios quería que un hombre experimentara el dolor de amar a alguien que te traiciona una y otra vez, para que cuando ese hombre hablara al pueblo, no hablara de teoría, hablara desde las entrañas. Y Oseas obedeció, no discutió, no negoció, no huyó como Jonás, obedeció y fue a buscar a una mujer llamada Gomer, hija de Diblaim. La Biblia no nos da muchos detalles sobre su apariencia o su pasado exacto, pero nos dice lo suficiente. Era una mujer conocida, y no por buenas razones. En aquella sociedad, una mujer con su reputación era una paria, marginada, señalada, susurros a su paso, miradas de desprecio. Ahora imagina la escena. Oseas, el profeta de Dios, el hombre santo, caminando por las calles para ir a buscarla, la gente mirándolo, los vecinos murmurando, los otros sacerdotes sacudiendo la cabeza, su propia familia probablemente suplicándole que recapacitara, y Oseas caminando firme, porque Dios se lo pidió, y eso era suficiente. Se casaron, y al principio quizás hubo un destello de esperanza. Quizás Gomer vio en Oseas algo que ningún otro hombre le había dado.
respeto, ternura, un hogar, un nombre limpio. Quizás por un tiempo ella intentó ser la esposa que él merecía. Tuvieron un hijo, el primero, y Dios le dijo a Oseas: ponle por nombre Jezreel. Jezreel, el nombre del valle donde la casa real de Israel había cometido masacres sangrientas. Un nombre que significaba juicio. Un nombre que cada vez que se pronunciaba le recordaba a todo Israel que Dios había visto sus crímenes y que la cuenta estaba por cobrarse. Imagina llamar a tu hijo a cenar y que su nombre sea un recordatorio del juicio divino. Pero espera, la historia se pone más oscura. Gomer quedó embarazada de nuevo, y esta vez el texto bíblico cambia un detalle sutil pero devastador. Con el primer hijo dice, ella le dio un hijo a Oseas. Con el segundo simplemente dice, ella concibió y dio a luz una hija. ¿Notas la diferencia? Ya no dice que el hijo es de Oseas, porque probablemente no lo era. Dios le dijo, ponle por nombre Lo-Ruhama. Lo-Ruhama, que significa no compadecida, o más directamente sin misericordia, porque Dios estaba diciendo que ya no tendría compasión de la casa de Israel, que ya no los salvaría de las consecuencias de su traición. Una hija que cada vez que escuchaba su propio nombre, escuchaba el eco de un Dios herido diciendo ya no más. Luego vino el tercer hijo, y de nuevo el texto no lo atribuye a Oseas, su nombre Lo-Ami, Lo-Ami, no pueblo mío. La frase más terrible que Dios podía pronunciar. Después de siglos de decir ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios, ahora decía, ustedes ya no son mi pueblo y yo ya no soy su Dios. 3 hijos, 3 nombres, 3 sentencias, y mientras tanto Gomer seguía escapándose. No podemos saber exactamente cómo sucedió, pero podemos imaginarlo. Quizás empezó con ausencias cortas, una noche fuera, luego 2, luego una semana, luego Oseas despertando en una cama vacía, sabiendo exactamente dónde estaba ella y con quién, y la gente hablaba, por supuesto que hablaba, el profeta de Dios, cornudo, humillado, abandonado, su esposa en la cama de otros hombres mientras él cuidaba hijos que quizás ni siquiera llevaban su sangre. Puedes imaginar ese dolor, no solo el dolor de la traición, el dolor de la vergüenza pública, el dolor de saber que Dios mismo te puso en esa situación, el dolor de amar a alguien que no te ama de vuelta, porque Oseas la amaba. Eso es lo que hace que esta historia sea insoportable. No era un matrimonio de conveniencia, no era un arreglo frío y calculado. Oseas amaba a Gomer, de verdad, con todo su corazón, y ella lo dejó. Gomer terminó abandonando completamente el hogar. Se fue detrás de sus amantes, se fue detrás de los hombres que le daban regalos, ropa, comida, vino. Ella misma decía, según el texto, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ella pensaba que su provisión venía de esos hombres. No sabía o no quería saber que todo lo que tenía en realidad venía de Dios, a través de Oseas. Y aquí viene una línea que parte el alma. Oseas capítulo 2, versículo 8. Dios habla a través del profeta y dice, ella no reconoció que era yo quien le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite. Yo le multipliqué la plata y el oro, y ella lo usó para Baal. Dios le daba todo, y ella usaba esos regalos para adorar a dioses falsos. Oseas le daba todo, y ella usaba esa libertad para irse con otros hombres. El paralelo es perfecto, y es devastador. Ahora necesito que entiendas algo fundamental. Porque si solo ves esta historia como el drama de un matrimonio roto, te estás perdiendo lo más importante. Cada detalle de la vida de Oseas es un espejo de la relación entre Dios e Israel. Oseas es Dios, Gomer es Israel. Los amantes de Gomer son los ídolos y las naciones paganas, y el matrimonio roto es el pacto violado. Dios había elegido a Israel entre todas las naciones de la tierra, no porque fueran los más numerosos, no porque fueran los más fuertes, no porque se lo merecieran. Los eligió por amor. Puro, soberano, inexplicable amor. Los sacó de Egipto, los alimentó en el desierto, les dio una tierra que fluía leche y miel, les dio leyes justas,
les dio reyes, les dio profetas, les dio todo. Y ellos se fueron detrás de Baal, construyeron altares en los montes, quemaron incienso a dioses de piedra, participaron en rituales paganos que incluían prostitución sagrada, sacrificios de niños y orgías en los templos. El pueblo de Dios, haciendo exactamente lo que Gomer hacía, dejando al esposo fiel para revolcarse con extraños. Y Dios sentía cada traición. Esto es algo que muchas personas no entienden. Piensan que Dios es una fuerza impersonal, una energía cósmica, un relojero que armó el universo y se fue. Pero la historia de Oseas nos muestra a un Dios que siente, que sufre, que se enfurece, que llora. Escucha lo que Dios dice en el capítulo 11 de Oseas. Cambia completamente el tono. Ya no habla como un juez, habla como un padre destrozado. Cuando Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. A Baal ofrecían sacrificios y a los ídolos quemaban incienso. Y luego dice, yo enseñé a caminar a Efraín, yo lo tomé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que era yo quien los sanaba. Con cuerdas de ternura los atraía, con lazos de amor. Les quité el yugo de su cuello y me incliné para darles de comer. ¿Escuchas eso? Dios describiendo cómo le enseñó a caminar a su pueblo, como un padre que sostiene las manos de su bebé mientras da sus primeros pasos. Y ese bebé creció y se fue sin mirar atrás. Y entonces viene el versículo que destruye toda compostura. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no hombre, soy el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Dios peleando consigo mismo. La justicia exige castigo, la santidad exige separación, pero el amor grita más fuerte. El amor dice, no puedo dejarte ir, no puedo, aunque debería, aunque tengo todo el derecho, no puedo. Esto es lo que Oseas vivía cada día en su propia casa, mirando la cama vacía de Gomer, sabiendo que ella estaba con otro, y sintiendo al mismo tiempo la furia de la traición y la imposibilidad de dejar de amarla. Los profetas contemporáneos de Oseas, hombres como Amós e Isaías, denunciaban el pecado de Israel con truenos y fuego, y tenían razón al hacerlo. Pero Oseas añadió algo que ningún otro profeta podía añadir: el sonido de un corazón rompiéndose, porque Oseas no predicaba desde un púlpito elevado, predicaba desde el suelo, desde las rodillas, desde las lágrimas. Cuando él decía Israel ha traicionado a Dios, no estaba citando un libro, estaba describiendo su vida. Y eso le daba a su mensaje un peso que ningún argumento teológico podía igualar. Pero la historia no termina en el dolor. Si terminara ahí, sería solo una tragedia. Y Dios no escribe solo tragedias. Lo que viene ahora es lo que convierte esta historia en la más poderosa de toda la Biblia. Pasó el tiempo. Gomer se hundió cada vez más. Los amantes que le prometían el mundo la fueron descartando uno por uno. La belleza que tenía se fue marchitando. Los regalos dejaron de llegar. Y la mujer que un día había dejado un hogar seguro por la emoción de la calle, terminó en el lugar más bajo posible. Terminó siendo vendida como esclava. La mujer que se fue buscando libertad terminó en cadenas, literal, en un mercado de esclavos, parada en una plataforma, con un precio sobre su cabeza, esperando que alguien la comprara. Y entonces Dios le habló a Oseas una vez más. Capítulo 3, versículo 1. Ve otra vez, ama a una mujer amada por su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Ve otra vez, ámala otra vez. No, ve y dile que se lo merece. No, ve y recuérdale todo lo que hizo. Ve y ámala. Oseas fue al mercado de esclavos. Imagina esa escena. El profeta de Dios caminando entre compradores que buscaban mano de obra barata o algo peor. Y allí, en la plataforma, estaba Gomer, sucia, demacrada,
rota, sin una gota de la mujer que fue, y los ojos de ella encontrando los ojos de él. ¿Qué habrá visto en esa mirada? Vergüenza, miedo, la certeza de que venía a burlarse de ella. Oseas abrió su bolsa, sacó 15 piezas de plata y una carga y media de cebada, todo lo que tenía. No era ni siquiera el precio completo de un esclavo, que eran 30 piezas de plata. Tuvo que completar con cebada lo que le faltaba en monedas. El profeta de Dios era tan pobre que tuvo que pagar con grano, pero pagó cada moneda, pagó cada grano y compró a su esposa de vuelta. No compró una esclava, compró a su esposa, a la mujer que lo traicionó, a la mujer que lo humilló, a la mujer que escupió sobre su amor y se fue riendo, la compró de vuelta. Y le dijo estas palabras. Capítulo 3, versículo 3. Quédate conmigo muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Escucha la ternura en esas palabras. No hay grito, no hay reclamo, no hay lista de condiciones imposibles, solo una invitación. Quédate conmigo, yo seré fiel a ti, sé fiel a mí. Empecemos de nuevo. Y este es el mensaje central de todo el libro de Oseas, el mensaje que Dios quería grabar a fuego en el corazón de Israel y en el corazón de toda persona que alguna vez lo escuchara. No importa qué tan lejos te hayas ido, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa cuántas veces hayas traicionado su amor, Dios va a ir a buscarte, Dios va a pagar el precio, Dios va a traerte de vuelta a casa. Y los nombres de los hijos cambian, porque Dios no termina la historia en el juicio. Jezreel, que significaba juicio, se convierte en promesa de restauración, porque Dios dice, sembraré para mí en la tierra. Lo Ruhama, sin misericordia, se convierte en Ruhama, he tenido misericordia. Lo Ami, no pueblo mío, se convierte en Ami, pueblo mío, y Dios pronuncia la frase que revierte toda la maldición. Oseas capítulo 2, versículo 23, diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá Dios mío, la relación restaurada, el pacto renovado, el amor que se negó a morir. Siglos después, un hombre colgado en una cruz pagó un precio mucho más alto que 15 monedas de plata y un poco de cebada. Pagó con su propia sangre, para comprar de vuelta a una humanidad que se había vendido a la esclavitud del pecado. Y mientras pagaba ese precio, dijo palabras que hacen eco de Oseas, Padre, perdónalos. La historia de Oseas no es solo una historia antigua, es tu historia, es mi historia. Todos somos Gomer, todos hemos abandonado lo que sabíamos que era bueno para perseguir cosas que prometían libertad y solo entregaban cadenas. Todos hemos terminado en algún mercado de esclavos, preguntándonos cómo llegamos ahí. Y la pregunta que Oseas le hace a cada persona que escucha su historia es esta: cuando el que te ama aparezca en ese mercado, cuando pague el precio que tú no puedes pagar, cuando te extienda la mano y te diga quédate conmigo, ¿qué vas a hacer? Esa es la pregunta que te dejo hoy. Si esta historia te tocó, si algo se movió dentro de ti mientras la escuchabas, necesito que hagas algo. Primero, dale like a este video. No porque me ayude a mí, que sí lo hace, sino porque el algoritmo va a mostrar esta historia a alguien que necesita escucharla desesperadamente esta noche. Segundo, compártelo. Mándalo a esa persona que sabes que está lejos, que está perdida, que necesita saber que alguien la busca. Y tercero, suscríbete y activa la campana, porque cada semana traemos historias como esta. Historias que el mundo olvidó pero que tienen el poder de cambiar vidas. Y nos vemos en el próximo video.